¿Qué tal, gente querida de Amarse TV? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde tan rica, llena de información que tenemos para todos ustedes. Por favor, les pedimos que compartan porque toda esta información sabemos que les va a ser de gran ayuda a muchísimas personas. Y bueno, antes de continuar con nuestro programa, quiero presentar a mi gran amiga y socia, Ivette Gallegos. Muchísimas gracias por Miguel acompañarme. hermoso, ¿cómo estás? Comunidad Amarse. Como siempre, un gusto poder estar aquí transmitiéndole pues este programa de despertar a la conciencia, confiando, familia, en que te está llegando información, que te está dando estas herramientas para poder avanzar en tu proceso, cualquiera que sea. Y bueno, Miguel, ¿qué te parecería? Como nuestra comunidad es muy importante para nosotros, queremos escucharte. Cuéntame algo, ¿qué piensas tú que es el miedo y cómo se ha manifestado en tu vida? Te escuchamos. Para mí el miedo es esa sensación de desconfianza que te paraliza y que te saca de tu realidad y que a su vez también te hace olvidarte de lo que eres y de lo que viniste a este mundo. Para mí ese es el miedo. El miedo considero que es una emoción y al mismo tiempo es una reacción ante el peligro o ante lo que consideramos inconscientemente peligroso. Ahora, considero también que por un lado es si bien es cierto, es esa reacción inminente a algo peligroso y de una otra manera es como que nuestra advertencia, claro, según mi percepción, a lo que yo considere que es peligroso, ¿no? Para yo frenarme en ese momento y no seguir avanzando. Pero por otro lado, también es como que nuestro bloqueo, nuestro limitante, lo que nos causa parálisis o aquello que no podemos, no nos ayuda a poder trascender o evolucionar como alma o dar ese salto cuántico que requerimos para seguir evolucionando, ¿no? Entonces muchas veces también nos estancamos, nos paralizamos por este miedo inconsciente. Así es que eso es lo que considero. Me comentaban para mí qué es el miedo. El miedo para mí es algo que realmente en el transcurso de mi vida me ha paralizado. Miedo a hacer cosas a lo desconocido, cosas nuevas, y realmente pues a mí el miedo me ha paralizado. En el ser humano pues yo sí entiendo que es normal el miedo, pero en mi caso ha sido extremadamente tenerle miedo al miedo es mucho más. Por mecanismo pues el miedo es normal, pero para mí el miedo ha sido algo muy fuerte que me ha detenido a hacer cosas como el salir adelante, enfrentar un nuevo proyecto. Muchísimas cosas en ese aspecto a mí me han detenido, me ha paralizado prácticamente, me ha tenido encerrado conmigo mismo. Y el enfrentar los miedos para mí ha sido algo muy, muy exageradamente bueno para mí. Te invito a que enfrentes los miedos y sigas adelante porque es algo que te va a liberar de muchísimas cosas. Gracias. Hola Ibe, saludos. Amarse TV, saluditos. ¿Qué es para mí el miedo? El miedo es algo que me limita, que no me ha dejado cumplir mis sueños. Es, es algo que no te deja avanzar. Para mí es eso el miedo, no te deja avanzar. Muchísimas gracias, comunidad Amarse. Un beso a nuestras comunidades latinas que nos mandaron video desde Vancouver. Un beso, Sergio, Raquel, muchísimas gracias. Y bueno, invitarte, si tú quieres colaborar con nosotros, déjanos un mensajito y nosotros te contactamos pues para que nos regales por ahí tu pequeña cápsula. Un beso para todos. Y ahora sí vamos a entrar en materia, querida comunidad, porque traemos un tema, mira, yo te sugiero, empieza a compartir porque, híjole, ya escuchaste, una de las emociones más paralizantes que tenemos como seres humanos es el miedo. Y hoy te traemos a una coach, bueno, de primer nivel. Miguel, ¿me harías el favor de presentar? Claro que sí, Ivette, pues le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Cristi Zúñiga, ¡bravo! que la tenemos aquí en el estudio.
Mil gracias, Cristi, por acompañarnos. Déjenme decirles que esta mujer tengo algunos años conociéndola y bien como dice Ivette, es una tremenda coach y da conferencias, tiene entrenamientos que te van a empoderar y también es comunicóloga porque tiene su propio programa de radio y también de televisión, ¿verdad? Bueno, hace de todo, de verdad. Ella nos honra que estés por acá porque es una mujer que nos tiene mucho que compartir. Y bueno, pues queremos entrar en materia, ¿no? Cristi, cuéntanos acerca del miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el miedo? Bueno, pues antes de entrar en materia, quiero darles las gracias, felicitarlos por este padrísimo canal. Cuando supe de Amarse TV dije, me encanta, gracias por la invitación. Y bueno, pues yo honrada de poder compartir con ustedes algo que para mí es muy importante y que sobre todo ha marcado una parte de mi vida. Yo creo que desde cuando hablamos desde nuestra experiencia es cuando el conocimiento tiende a trascender. Entonces, vamos a hablar del miedo. El miedo es, como bien decían en los videos, es una emoción. Y como seres humanos estamos pues constituidos en nuestra integridad con muchos sistemas, ¿no? Pero la parte emocional sí viene a ponernos a nosotros ese toque especial como seres humanos, a diferencia del resto de la humanidad, del resto de los seres vivos en nuestro planeta, ¿no? Entonces, el miedo pertenece a una de las emociones básicas en el ser humano. Entonces, por ahí en algunos talleres he trabajado mucho la parte del miedo, porque como bien veíamos en las cápsulas padrísimas que les hicieron el favor de llegar, efectivamente el miedo es una emoción del conjunto de emociones desagradables. Y si bien no hay emociones buenas ni malas, me encanta recalcarlo, porque luego, esa emoción es negativa, porque no me gusta o porque me reta, ¿no? O esa emoción es positiva, sí, la alegría, la euforia, el éxtasis, qué padre, ¿no? Sin embargo, todas vienen a constituirnos como un ser especial, como seres únicos, y lo que quiero que hoy nos quede claro es esa parte, mirar nuestra emocionalidad como una totalidad de nosotros y que todo en nosotros está bien, estamos completos y nada está de más. Aquí el reto de nosotros, los seres humanos, es justamente integrar esas partes que nos retan, que no nos gustan, como las emociones, como les decía, agradables o desagradables. Y del segmento de las desagradables está esta parte del miedo. Que el miedo prácticamente es una de las emociones que tienen mucho que decirnos. Entonces, al tratar de definir primeramente qué es una emoción es una reacción, una reacción natural, claro. Porque luego dicen, vamos a controlar nuestras emociones. Cuando yo escucho, no se pueden controlar. Es decir, por ejemplo, si vamos ahorita por la calle cruzando y vemos que apachurran a un perrito, claro. Pues ¿sabes? Sientes tristeza, sientes susto, ¿no? Sorpresa. Y no es de que, ay, la apachurraron, no voy a sentir tristeza. Robot, ¿no? No somos robots, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vemos esto? Pues automáticamente ante un estímulo externo, la emoción reacciona. Entonces, ¿qué me viene a decir a mí una emoción? Me da información. Las emociones siempre nos dan información súper valiosa. En el caso del miedo, es de las emociones que más me encanta y es como la parte donde yo trabajo más rico con las personas que desean cambiar su vida a otro nivel. Porque las que no quieren, pues viven con los miedos y más adelante a lo mejor vamos a platicar de cómo es vivir con miedo. Pero eso es, el miedo es una de las emociones básicas en nosotros los seres humanos que viene a decirnos mucho. Hay un reto muy importante en tratar de primeramente acercarnos al miedo y poder conocerlo. Entonces esa es una de las emociones básicas en nuestra naturalidad humana. ¡Qué padre! Ay, Cristi, pero de la manera que tú lo dices, yo me motivo y digo, ay, no, sí, yo quiero, ¿no? Quiero miedo. Para miedo, te quiero. Pero de verdad que me gustaría preguntarte desde tu experiencia, desde donde tú lo trabajas, ¿cuántos tipos de miedo hay? Porque hay unas clases de miedo que sí te paraliza, que dices, yo de aquí no me muevo. Platícanos, Cristi. Esa es una de las preguntas muy importantes que generalmente siempre me hacen. Y es que como hablábamos prácticamente del miedo, el miedo como emoción básica viene a decirme, pero bueno, entonces,
¿cuáles son los tipos de miedo? ¿Hay tipos de miedo? Sí. Y me gustaría ir dando como una explicación biológica del por qué tenemos miedo. Porque muchas veces hay personas que son un poquito más científicas y les gusta conocer por qué tengo miedo, por qué tengo miedo, de dónde viene el miedo. Bueno, biológicamente nuestro cerebro está adaptado para sobrevivir, para la supervivencia. Claro. Entonces, hay estudios que han hecho importantes psicólogos sobre la división imaginaria del miedo, que ya le llamamos los 3 cerebros, y en esta parte tenemos nuestro cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano nos viene a dar información importante sobre la supervivencia. Y nos vamos como a las décadas y años atrás, donde realmente cazabas y la manada de personas o de nómadas iban de un lado para otro y sobrevivía el más fuerte, el que cazaba, ¿sabes? Entonces, lo que querían era la supervivencia y la alimentación. En ese entonces, ¿quién se iba a preguntar, ay, qué estoy sintiendo? ¿Mi emoción me está ayudando a ser feliz o no? Era sobrevivir. Era sobrevivir. Entonces, afortunadamente, nuestra naturaleza perfecta nos hace que el miedo también, dentro de este autocuidado de la supervivencia, nos hace cuidarnos y protegernos. Ciertamente ahorita si entrara un león, ¿no? Vamos a correr. ¡Claro! No era de que, ay, qué lindo león. Nunca he visto un león tan de cerca. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo gatito. ¡Qué lindo gatito! No, hombre, corremos todos y vámonos de aquí, ¿no? Entonces, se activa el cerebro reptiliano cuando la persona se siente amenazada. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasa exactamente eso? Hay un miedo real, un estímulo real del miedo, entonces me siento amenazada porque me va a comer el león, porque voy a saltar por un paracaídas y nunca me he aventado. Creo que tú ya lo hiciste, te vi una foto. Y cosas que no nos atrevemos a veces a hacer porque siento que está en peligro mi vida. Y claro, la supervivencia es buena, bendito el miedo que tenemos que nos hace sobrevivir y nos hace cuidarnos. Si no nos cuidáramos, pues andaríamos cruzándonos la calle sin ver el semáforo. No duraríamos nada, ¿no? No duraríamos nada. Claro. Entonces, ese es el primer miedo. El primer miedo es el miedo que nos cuida, el miedo que nos cuida, el miedo que nos protege, el miedo que nos ayuda a sobrevivir, a darnos cuenta que no puedo salirme mientras está nevando y en bikini porque me da hipotermia y me muero, ¿sabes? Claro. Entonces, ese es el miedo que es miedo bueno, es un miedo agradable, es un miedo que me cuida, que me ayuda a seguir estando en esta humanidad. Pero, ahí viene el pero. Pero del otro lado está el otro tipo de miedo, que es el miedo paralizante. Y aquí es ese donde sí es vamos. horroroso. Horroroso. Me encantó que en las cápsulas que pasaban, ¿te fijaste los testimonios que decían? Lo tenían muy claro, ¿no? Lo tenían muy claro. El miedo me paraliza, el miedo no me ha ayudado a lograr mis sueños. Y es que este miedo está fundamentado en algo que ni siquiera es real. En algo que solo está pasando en nuestra mente, que solo está en nuestra cabeza, que solo está en nuestra imaginación. Sí, hay miedos paralizantes que son muy evidentes. Por ejemplo, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a hablar en público en una cámara, tengo miedo a quedarme sola, tengo miedo Hay muchas personas que lo tienen muy claro, muy evidente. Pero ¿qué tal los que no lo tienen tan claro? Y les voy a dar un ejemplo. Una vez en uno de mis talleres fue un hombre mayor de edad, y me decía, oiga, yo nomás vine a este taller a ver qué me llevaba de bueno, porque me puse a pensar y yo no tengo miedo. Ándale tú. Yo ya a esta edad, él me decía, yo ya a esta edad Ya la de mi superé vida, todos, ¿no? sí, como diciendo, yo ya la libré, ¿no? Y yo me impresionó su manera de hablar tan seguro, ¿no? Le dije, bien, me parece muy bien, qué bueno que tenga usted esta claridad. Y le dije, cuénteme algo. ¿Hay algún sueño, alguna meta, algo que usted haya anhelado tanto desde que tiene uso de razón y no lo ha realizado? Y se quedó como que ya la Ya me agarró. Me dijo, sí, siempre quise emprender. ¿Cómo? Siempre quise emprender. Fui toda mi vida empleado, tuve un empleo durante muchos años, me pagaron muy bien, de las prestaciones de antes, bla, bla, bla. Pero siempre quise hacer algo distinto, siempre quise emprender. Muy bien. Le dije, ¿le puedo preguntar por qué hasta No este lo momento hizo. de su vida no ha emprendido? Y de ahí empezamos a trabajar.
Bienvenido entonces, al miedo sí taller. hay. Miedo sí hay, pero está justificado. Wow. Cuando profundizamos, él se dio cuenta que tenía un terrible miedo al fracaso. Sí. Entonces, el miedo al fracaso es tan evidente en creo que la mayoría de nosotros. ¿Ese es otro de los grandes miedos, digamos? ¿O no sé, No, el miedo al fracaso Ajá. viene en el miedo paralizante. paralizante? Es que el miedo paralizante tiene sus diferentes vertientes y abarca Sus muchos tipos carpetitas. de miedos. Ajá, tiene sus subcarpetitas, por ejemplo, hablar el miedo al fracaso. Entonces, el Señor nos comentaba, ahí en pleno taller, nos decía, sí, es que en realidad me doy cuenta que tengo mucho miedo al fracaso, siempre he sido un hombre correcto, muy bien vestido, incluso la voz así muy propio, ¿no? Pero él no había reconocido que tenía mucho miedo a fracasar, a no sentirse suficiente, a no dar el ancho, como luego dicen. Híjole, y ahí nos enganchamos muchos, porque realmente hemos crecido con una necesidad de satisfacer tantas veces los deseos de los demás. Los deseos del otro. ¿Sabes? Entonces, primero con mis primeros más cercanos, ¿no? Con mis papás. Trato desde pequeño de agradarles porque aquí es mi núcleo donde yo me siento seguro, donde me siento cómoda. Entonces, crezco y quiero sentirme aceptado. Entonces, hago lo que mis papás quieren porque hago desde niño esta carita, me hacen un gestito y me río. Entonces, si hago este gesto, se ríen, lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? ¿Es como por la aceptación, Cristi? Claro, ¿No? exactamente. Fíjate, Cristi, no sé qué me puedas decir, porque yo veo que no sé si hasta algo biológico, déjame te digo, porque ves al bebé, al bebito de 6 meses, donde él hace cierta carita y tú le aplaudes, de verdad, el bebito, y bueno, el bebé no sabe a lo mejor nada, pero ve que tú te ríes y lo vuelve a hacer. Yo me acuerdo mucho de mi hijo Matías, me daba tanta risa y decía, mira, es como por la naturaleza humana, ¿no? Es que los niños también activan muy rápido la hormona espejo. Sí, Entonces neurona. también ellos están viendo que ante esta causa hay este efecto. Entonces, acción, reacción, desde pequeños lo aprendimos. Claro. Y aprendimos tantas cosas también, esas positivas, porque me río ante un estímulo. Pero ¿qué tal cuando hemos frustrado o no nos hemos encaminado a estabilizar nuestras emociones y comunicarlas? ¿Cuántas veces desde niño era, no llores? No, eso Sí, no se es para frustraba llorar. ya. Cálmate, no, esto no es de hombres, váyase para allá. Y a veces nuestros papás lo hacían, me atrevo a decirlo entre comillas, desde lo más profundo de su corazón, Pensaban queriéndolo que era hacer, bueno, ¿no? creyendo que era bueno porque era lo único que sabían o porque no sabían cómo acompañar a un niño que tenía una emoción desagradable. ¿Cuántas veces a las que somos mamás empieza a llorar el niño y el juguete, el capricho, ahora. el iPad, Ah. bla? Entonces, Claro. porque no nos gusta ver a nuestros hijos llorar, no nos gusta ver a los que amamos sufrir. Uno, porque no tengo las herramientas para acompañar a los demás en su inteligencia emocional. Entonces luego hablamos, si quieres, de inteligencia emocional, Sí, porque tiene claro. una vertiente como muy Invitaremos. grande. Pero hablando específicamente del miedo, muchas veces que también obedece al tener que complacer a los demás, pocas veces nos hemos preguntado, ¿realmente qué me hace feliz a mí? ¿Quién me hace feliz a mí? ¿Qué es lo que me va a dar la satisfacción personal de vivir una vida diseñada desde mí, desde adentro hacia afuera? Es un miedo a enfrentarlo, porque ni siquiera a veces tenemos la conciencia de que realmente lo quiero. Nuestro sistema educativo lamentablemente también no nos ha ayudado. Y no me gusta hablar de esta parte en modo víctima, sino en modo de recuperación, porque ya cuando abrimos la De aporte, conciencia claro. podemos avanzar, ¿no? Pero muchas veces nuestro sistema educativo no nos ayuda en el manejo de nuestras emociones, en identificar cada una de las emociones con el nombre como se debe, ¿no? Traíamos un rezago de inteligencia emocional, ¿no? O sea, durísimo. Exactamente, somos analfabetas en Emocionales. emocionales. Eso me queda muy claro. Afortunadamente ya ahorita hay muchos programas buenísimos como este que ayudan a la apertura de la conciencia y sobre todo en esta parte de los miedos. Importante darnos cuenta que hay estos dos tipos de miedo. El miedo natural, el miedo aceptado, el miedo real le podemos llamar. Sí. Ese que me protege, que me ayuda a la supervivencia, a sobrevivir. Y por otro lado está el miedo paralizante, que de ahí se puede abrir como la caja de Pandora y Que salen un normalmente es montón. el que alucinas, ¿no? Claro. Exacto. Este es el miedo donde hay que tener mucho cuidado, porque yo les hago a ustedes la pregunta y en casa también, como me la hicieron alguna vez a mí, y de ahí dije,
no me quiero morir así. Me preguntaron, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? Uy. No, hombre. Entonces, la coach que me estaba acompañando en ese momento me hizo escribir, y se los invito a que lo hagan ustedes en casa. Escribe cuántas cosas has dejado de hacer por miedo. Oye, Cristi, ¿y no pasa? Porque, no sé, a mí en lo personal me sucedió. Sí. Que luego que yo pensé en algún momento que trabajé con una emoción, que estamos hablando de trabajar con nuestras emociones, que detecté que era tristeza. Pero ¿sabes qué detecté cuando tuve un acompañamiento? Que era porque tanto tiempo estuve de alguna manera embaucado, viviendo en miedo, que después se convirtió en tristeza porque no hice esas cosas por miedo. Exacto. Y acabas de dar un punto muy importante, Miguel Ángel. La parte de las consecuencias de vivir bajo el miedo. Y tenemos consecuencias físicas y tenemos consecuencias emocionales. Y muchas veces esta confusión emocional es justamente porque no se trabajó una de las emociones básicas y se derivaron muchos estados emocionales que te llevan incluso a la depresión y a otras patologías que ya se tienen que atender con otros especialistas, con medicamento, siendo que se pudieron haber tratado con tiempo, con amor, con paciencia, con humildad, con amor. La clave es el amor. Cristi, ay, qué hermosa. Desde tu punto de vista y en los acompañamientos que has tenido oportunidad de realizar, que te haya tocado ver a ti, ¿cuáles son los efectos más visibles que genera el miedo? Que digas, híjole, esto es como miedo, los ves y miedo. Claro. Hay efectos físicos, fisiológicos, sí. Y hay efectos, como te decía, secundarios o emocionales que también derivan de la parte del miedo. Los efectos del miedo en la parte física, empezamos, y esto me gustaría que nos diéramos cuenta para empezar a detectar cuando estamos ante una circunstancia de miedo y no me doy cuenta. Generalmente nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo tiene una sabiduría increíble, lo saben ustedes. De miles de años integrados, ancestrales, ¿no? tal cual. Sí, ustedes lo saben mejor que yo, eso es tema muy de ustedes también, como especialistas. Entonces, el cuerpo siempre nos habla, nos da señales, nos indica. Y cuando atendemos físicamente a la parte del miedo, podemos darnos cuenta que el cuerpo, reacciona. Estamos ante un estímulo y el cuerpo evidentemente nos va a producir a primera instancia una sudoración, nervios, inquietud, la respiración se empieza a agitar. Sí. Estos cambios fisiológicos nos condicionan a que nos alertemos. Por ejemplo, cuando entramos en estado de alerta o en estado de miedo, el cuerpo, fíjate, nuestra belleza de cuerpo se prepara para correr, para huir. En ese momento no te da hambre, no tienes ganas de estar echando pasión con alguien, no tienes ganas de ir al bar, bueno, de repente a veces, ¿no? Pero no tienes ganas de echarte ese taquito rico con el que comes, o sea, realmente no. En ese momento lo que quieres es correr. Por lo tanto, el pulso sanguíneo se acelera para irrigar la sangre en tus extremidades externas, correr. Entonces, esa manifestación física del cuerpo solamente lo podemos detectar cuando tenemos la conciencia en el sentir. Lo pasamos a veces por alto porque no estamos sintiendo realmente dónde siento el miedo, qué me pasa, qué estoy sintiendo. Entonces, cuando ya eres consciente de que se te aceleró el corazón. Como este rush de adrenalina, ¿no? Sí, claro, cuando estás eufórico con adrenalina, una señal te está queriendo decir tu cuerpo. Entonces siempre hay que estar súper atentos a lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, porque además de darnos señales, también nos da señales para buscar la sanación a partir de la señal. En este caso, si tú te percibes en un estado emocional que te lleva al miedo y estás agitado, practica la respiración consciente. La respiración consciente, fíjate, en nuestra respiración inciden muchísimas de las condiciones. ¿No? Claro. La cambias y eso te cambia el estado. Es el presente, claro. ¿no? Y no estar en este alucín que, como bien mencionas, Cristi, es un miedo imaginario realmente, ¿no? O sea, no está pasando y tú te pones ya súper mal, ¿no? Y cuando ya estamos en esa parte, la respiración consciente es súper sencilla de hacer en cualquier momento.
Y podemos hacerlo de la siguiente Sí, manera. dale. Inhalamos 8 segundos, pero tienes que contar 1, 2, 3, 8 segundos. Retienes 7 y exhalas en otros 8. Y así, Una y otra vez. una y otra vez. Este ejercicio, inhala lentamente, 8, retienes 7 y exhalas en otros 8, lentamente. Si te fijas, hasta nuestra voz Empieza, ¿no? bajó. Claro, empezó a bajar hasta la energía, ¿no? Sí. Y es que mira, en programación neurolingüística, nuestra fisiología, podemos ver la capacidad que tiene para nuestros condicionamientos, Sí. para nuestro condicionamiento mental, nuestro condicionamiento emocional. Entonces, en cualquier momento que tú estés metido en una situación complicada, si no la vas a poder resolver de momento al 100%, lo primero es encuéntrate, respira. Y eso te va a poner en otra condición. Nos pasa mucho a las que tenemos, no sé qué edad tenga tu niño, yo tengo una niña de 6 años, y cuando de repente un niño está metido en el llanto, en el sollozo, y sirve para los adultos, no solo para los niños, trata de poner su enfoque en algo visual que esté hacia arriba y que busque o contar o identificar colores, pero que mire hacia arriba, ¿sabes? Claro, estás atendiendo la emoción, pero en ese momento cuando ves que está muy metido, dile, mi amor, ¿ya te fijaste cuántos cuadritos hay en ese ladrillo? A ver, ¿me ayudas a contar? Y Se ya, lo cortas, y ya, ¿no? ¿sabes? Y esta técnica es muy sencilla para sacarte rápidamente de ese estado emocional que te está generando a lo mejor que no puedas ver con claridad lo que sigue. Entonces, eso es muy bueno cuando tenemos también una crisis de nervios, que también esta se puede incluso pasar, si no es atendida, luego se derivan como en las fobias, que yo ahí no me voy a meter tanto en las fobias, ya después un especialista puede hablarles más de este tema de las fobias, pero el manejo de los miedos es clave y súper importante, y las herramientas para hacerlo es, nuestra fisiología nos ayuda mucho de primera instancia, nuestra respiración Cristi, consciente. tienes un montón de años haciendo esto, pero ¿te ha pasado o te sigue pasando que aún con toda la experiencia de manejo de personas y etcétera, que llegas a una conferencia, ¿no? Y que de pronto te estén temblando las patitas y que ya me quiero ir, ¿y qué haces? O sea, porque no me digas que te pones a respirar, o sea, porque si estás, digamos, que dando una exposición, pues no es como que, esperen un momentito, no haces esto, ¿verdad? Supongo. Entonces, ¿qué haces? La verdad, yo agradezco, y ¿sabes qué me preocupa cuando no lo siento? Me preocupa cuando no lo siento, cuando no siento el nervio, porque he aprendido que este nervio también trae para mí algo positivo. Muchas veces decimos, ay, es que me da mucho nervio. Bueno, si te da nervio, si te expone, eso te está queriendo decir algo bueno. A mí, Cristi, ¿qué me dice cuando me pongo nerviosa? Que esto me importa y que tanto me preparé para estar ahí. Porque, por ejemplo, cuando ya me siento confiada, ay, llego y me paro. Pregúntenme y me siento supuestamente segura. Y no, es cuando más se me borra el cassette, ¿sabes? Entonces estoy en modo automático y no me está fluyendo. Soy un ser humano, también siento, y cada vez son más los retos y sigo sintiendo como cualquier ser humano muchos miedos, muchos retos. Y eso es algo de las cosas que me gusta siempre aclarar en los talleres. Miedo vamos a seguir teniendo. La diferencia es qué hacemos con el miedo cuando lo identificamos. Y es primeramente como darnos cuenta, uno, no tenerle miedo al miedo. Lo decían en la cápsula, me encantó porque dije, ya me robó la frase. Su sabiduría interna realmente. El miedo más terrible es tenerle miedo al propio miedo. Claro. ¿Y cómo es el miedo al miedo? Pues el miedo generalizado en toda la humanidad es el miedo a lo desconocido. Porque dices, vuelvo a traer el ejemplo del Señor, es que no he emprendido porque tengo miedo a fracasar. ¿Y cómo sabes que vas a fracasar? Porque es desconocido. Totalmente. Tengo miedo a las alturas, porque a lo mejor nunca has ido allá, es miedo a lo desconocido. Es que no sé si me va a ir bien en el proyecto, no, tengo miedo, porque no lo has conocido. Entonces, el miedo a lo desconocido es como el miedo generalizado y hay sus variantes. Entonces, una vez que identificamos, a ver, ok, le tengo miedo al miedo. Entonces, no le tengas miedo al miedo. Lo primero que hay que hacer, a ver, miedo, aquí estás, ¿y qué crees? Te quiero conmigo. El problema con los miedos es que lo queremos alejar.
no lo queremos ver, y a partir de hoy la parte importante de este programa es transformar del miedo al poder. Lo que resistes persiste, ¿no? Dicen. Exacto, lo que persiste, lo que resiste, persiste. Entonces, entre más lo hagas a un lado, más está ahí y más se va a ir acrecentando. Cristi, si me permites, comunidad de Marce, mira nada más, aparte de la belleza de mujer, ve nada más el dominio, el manejo, digo, yo te felicito de veras. Pero qué importante es, familia, que te des cuenta que aunque haya horas vuelo, que aunque nos dediquemos a esto, es tan hermoso el decir, me puedo exponer, puedo ser vulnerable y te puedo decir, me da miedo. Entonces, aquí es bien importante, está bien, tienes miedo, pero ve la transformación, ve el miedo a dónde te puede manejar, ¿no? A convertirte en esta personalidad, decir, ok, me enfrento, lo veo, me falta, me sobra, y trabajarlo, ¿no? A veces de latigarte, no, yo no, yo no, yo no. Entonces, te invitamos, comunidad Marce, creo que esto es algo de lo que enriquece esta transmisión que nosotros hacemos, Miguel, Cristi, el hecho de que nos permitimos ver tal cual somos, como humanos. Humanos a lo mejor con un poquito más de estudio en estos temas, pero al final del día las emociones son las mismas. Yo espero que este programa en este momento te esté inspirando para eso, que tú no has podido enfrentar, digas, está bien, va, escucho a Cristi, me motivo y empiezo, porque vaya que has dado unos tips muy importantes, has dado muchas herramientas. Familia, regrésenle por favor desde el respiro, desde el saber, ok, lo enfrento y ¿qué hago? Mira, Cristi, Miguel, si me permiten, hay yo le enseño mucho a mi hijo en este manejo de los miedos. No sé si han visto la película, yo creo que sí, de Harry Potter, donde tiene una varita y su mayor miedo se le enfrenta, ¿no? Entonces hay un hechizo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero yo le digo a Matías, ¿no? No, pues yo le digo, ridículos, ¿no? Entonces Matías cuando se pone muy mal, y creo que ni es ridículos, pero como el miedo sale en la película, se desaparece. Y es tan real con nosotros también, ¿no? Que se te enfrenta esta parte y tú dices, ¿y ahora qué, no? Entonces, ridículos, tan sencillo, no tiene poder sobre ti. Y además en coaching lo que hacemos como siempre es hacer preguntas poderosas. Sí. Hablando con los niños, muchas veces nos cuesta mucho trabajo poder regresar a esa mirada infantil y hablarle y ponerme a pensar como piensa el niño. Ejemplo, es que tengo miedo, no me apagues la luz. Ay, no pasa. Y tú, la mente racional. No pasa nada. Vuelvo a la parte de los tres cerebros. Hablábamos del cerebro reptiliano, el cerebro límbico, que es donde está el manejo de las emociones, y la parte frontal, la parte racional, donde está toda la parte donde adultamente estamos dando estos argumentos, olvidándonos cuando fuimos que niños. También fuimos, sí. Ajá, ¿no? Sí. Y todo lo que nos produjo un cuarto oscuro, ¿no? El niño, tengo miedo, es que me da miedo estar con la luz apagada. Y tú, ay, no pasa nada, no llores por eso, luego te compro otro. Ay, se le fue el globito, no es el globo, no es que le compres otro, hay muchos globos iguales. Atiende la emoción del pequeño. ¿Qué sientes? Sí, ¿sabes qué? Yo también siento, ¿sabes qué? A mí me funciona mucho con mi hija, incluso con los adultos también funciona. Alguien está en una emoción y a veces, ¿qué le digo? El consejo. Queremos a veces solucionarle la vida a la persona porque no la queremos ver sufrir, porque lo queremos, porque lo amamos. Sin embargo, a veces la forma más poderosa es simplemente acompañarlo en el sentimiento. Ay, hija, estás triste porque se fue el globo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cuando yo era chiquita también se me fue una vez un globo y yo sé lo que estás sufriendo. Yo también me sentí feo. Yo también sentí tristeza. Cuando te igualas, el niño dice, wow, sí es cierto, mi mamá, la poderosa, también tiene miedos. Mi mamá, la que es adulta, también, y está bien, entonces yo voy a estar bien, ¿sabes? Sí. Entonces es un mensaje implícito, ¿no? Tal cual. Subconsciente. Tal cual, y pasa igual con los adultos, a veces no sabemos ni qué decir. El hecho de decir, te entiendo, comprendo, me imagino cómo te sientes, se me hace, yo que tú ya le hubiera dicho esto, pero ese yo que tú, quitémoslo. Cada quien tiene su vida y cada quien desde la sabiduría interna hacemos naturalmente lo que más nos va a llevar a nuestro bienestar. Es que ser empático, ¿no? Cuando sí, yo digo, desde este punto, no te entiendo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando te entiendo, me permite, como tú decías, desde estas neuronas espejo, ¿no? Podernos igualar y decir, yo lo supero. Exacto. Cristi, ¿cuáles son los ciclos del miedo? Uy, esto es muy bueno. Cuéntanos. El miedo, tomen lápiz y papel. Este ciclo del miedo aplica a los miedos paralizantes.
Sí. Y es principalmente, me doy cuenta del miedo, lo percibo, soy consciente de qué me está produciendo el miedo. Entonces, ya sé que me va a regañar o ya sé que mi jefe me va a pedir cuentas. Entonces, ya lo ubiqué o ya me va a dejar por otra. Entonces, ya siento el miedo y el primer punto del ciclo del miedo es, ¡pum!, me paralizo, me quedo inmóvil. Entonces, ese paralizarte no solamente es que te pongas como físicamente tieso, literal, sino que además no te permite pensar más allá. Y ese es el gravísimo problema. El miedo te paraliza. El miedo paralizante, el primer punto es eso, que te quedas quieto, no puedes pensar. Congelado, entonces no te permite ver otras opciones. ¿Y cuántas veces hay personas que dicen, es que no, ya no doy más, es que no, hasta aquí? Y tú acá con un montón de sugerencias, ¿no? Es que mira, puedes esto. Pero No de hay repente, marcha. entonces después de pasar al siguiente, cuando, bueno, está bien, primeramente te paralizas. Ok, quería emprender, pero creo que voy a perder mucho dinero y entonces estás paralizado. Cuando te paralizas, el siguiente punto del ciclo del miedo es que viene la desmotivación o la falta de propósito. Entonces, como digo, realmente esto No vale la pena, ¿no? realmente ni lo quería. Ni lo quería. No, y empiezas, no, realmente, pues ¿para qué lo Pues, ¿para hago? qué? Estoy a gusto hasta ahorita, he hecho las cosas bien, ¿para qué me enfrento? ¿Para qué emprendo? Tengo algo poquito pero segurito, aquí estoy a gusto. Entonces, primero te paralizaste, después te desmotivaste y perdiste la falta del propósito. Y una vez que ya tienes la falta de propósito, viene la parte más triste, que es la aceptación. Resignación. Aceptas con resignación que esa era la vida que te tocaba. Ay, no, qué horror. La cruz. No. Entonces, como aceptas que esa es la vida, mi cruz, esto es lo que me tocó, este es el marido que Dios mandó para mí, bueno, aquí me voy a quedar, esta es mi cruz, ¿no? Que me pegue porque es señal de que me ama. ¡No! Entonces, cuando estamos ahí, en esta parte de resignación, volvemos al ciclo inicial, te paralizas. Entonces, como ya te paralizaste, y así. Y es un ciclo vicioso que difícilmente puedes salir. Entonces, importante darnos cuenta, si ya identificaste ahorita en este momento en qué parte del ciclo está tu miedo, salte de ahí. Y vamos a dar a lo mejor algunos tips muy para salir, prácticos ¿no? para salir de ahí. Primeramente, identifícalo. ¿Qué tipo de miedo tienes? ¿Miedo real o miedo paralizante? Miedo real, esto te va a poner en peligro, porque mucha gente dice, tengo cáncer, tengo una enfermedad terminal, tengo miedo a morirme. Es real. Es un miedo real. Entonces, desde un miedo real, que ni siquiera es hasta que suceda, vamos a ver si es posible o no, pero puede ser una posibilidad real, está en peligro tu vida, claramente no tienes el miedo inminente a la muerte, a lo desconocido, que era lo que habíamos hablado. Entonces, desde ahí te acompaño, yo que estoy contigo, te acompaño desde tu miedo a perder tu vida. Eso es un miedo distinto. Pero el miedo, cuando hablamos del miedo paralizante, ya que identificaste, no pone en riesgo mi vida, más bien es un miedo paralizante. Y bueno, miedo al fracaso, miedo al no ser suficiente, miedo a que me dejen. Lo decíamos el otro día, Ivette, al éxito. Claro, bueno, ese es uno tremendo. Miedo al éxito. Muchos pueden decir, ay, pues todos queremos ser exitosos. Pues no. Pues no. Puede que lo quieras, lo dices, pero en tus hechos, en la realidad, es que estás haciendo todo lo posible por no ser exitoso. Es real. Porque tienes miedo al éxito. ¿Y cuál es la consecuencia del miedo al éxito? El perder la cercanía con tu familia, el perder la aceptación a veces de los que más quieres, porque bueno, ya cambies, se te subió, ¿no? el que cambies. Claro. Y si luego me va bastante bien y tengo mucho dinero y si me roban y si me asaltan y si secuestran a mis hijos, entonces no, mejor aquí, ¿sabes? Entonces empezamos con muchos miedos justificados, ¿no? Justificados, pero en realidad siguen siendo miedos. Claro. Entonces, una vez que ya identificaste el miedo, que dices, mi miedo es paralizante, me está paralizando, no estoy llevando a cabo mi sueño, eso para lo que yo nací, lo que decía cuando era chiquita que iba a hacer, me gustaría. Ustedes están ¿cómo en esa parte, cuando estaban ustedes pequeños, soñaban, como yo soñaba, con estar haciendo algo padre, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esos sueños que estábamos en un principio? Yo, hasta este momento, y les abro mi corazón, yo duré muchos años haciendo cosas que no me gustaban. ¿Cómo qué, porque Cristi? vivía con miedos.
Mira. ¿Qué no estaba encuadrado o alineado con esto que ahora haces? Fíjate, no sé si es como esta parte a lo mejor de ya mucho hacer las paces con mi proceso, Sí. pero hubo algunos años de mi vida que me dediqué a hacer a las ventas. Sí. Y bueno, sigo haciendo ventas, Claro. ¿no? Pero ahora no tan de manera oficial. Claro, la vida es una venta, totalmente. Todo el tiempo vendemos de Le imágenes. vendes la idea a tu vendemos esposo que ideas. tú eres la mejor opción. Vendo la idea a mi esposo, mira, esto nos conviene, ¿qué dices? Yo digo que esto, ¿tú qué dices, no? Sí, sí. ¿Sabes? Vendemos muchas cosas, pero la parte de que mis respetos a los ejecutivos de ventas es un verdadero arte. reto. Y al principio era algo que sí me dio dinero y me dio mucha entrada económica. Sin embargo, había estado olvidando No te llenaba. esto que a mí me llena, que es estar o hacer uso de los dones, de los talentos que Dios me dio para instruirme, prepararme y capacitarme y poder acompañar a personas en sus procesos de desarrollo personal. No sabía que esto realmente era lo que me iba a dar esa satisfacción personal. Pero yo también, como muchas veces nos preguntamos, es que eso me dará, eso será lo mío, ¿sabes? Como las dudas. Y además, cuando yo estaba pequeña, siempre me encantaron las cámaras, ¿se nota? Ella es muy natural con las Ay, cámaras. No, sí, de verdad, ¿eh? Mire, familia, déjeme, yo le comento que nosotros tenemos... 3 meses. No, y que nos dicen acá, allá, si se fija, luego no te le subas mucho. Y Cristi viene... ¿Qué Pero ¿cuántos años tienes, no? En televisión o en medios. Pues en el 2006 fue mi primer programa de televisión, estuve por periodo corto, como un año, y después de ahí hice distintas cosas y regresé a televisión hasta hace apenas casi un año. Pero, wow, ¿cómo le estás dando a esta niña, no? A decirle, mi amor, mire, usted quería, yo la llevo, ¿no? Y ve que bien te sale Ya preciosa. me hice cargo, ¿no? ¿Y sabes qué? Rompí ese miedo y por eso es mi bandera ahora, como mi carta fuerte cuando me haces la invitación de que hablamos. Vamos a hablar de miedos, Pues claro. porque en base a mi experiencia tan satisfactoria de decir, realmente agarré mis miedos, los transformé en poder y ahora el poder para mí es poder hacer lo que me encanta ayudando también a los demás, ¿sabes? Claro. Entonces, tú también desde casa lo puedes hacer. La pregunta es ahora, esos miedos que te están paralizando, pues, ¿de qué tanto te estás perdiendo? Pero si ya realmente dices, ya, Cristi, ya no quiero vivir en esta situación de miedo, pues bueno, este es el momento entonces de identificarlo y darte cuenta que estos miedos vienen para ti a darte mucha información. Entonces te voy a dar una técnica que es súper Venga, hay que anotar sencilla eso. y efectiva para que puedas sacarle el mayor provecho a tus miedos, porque si tienes miedo, de entrada es normal, es natural, bienvenida al mundo de los humanos, bienvenido al mundo de los seres humanos. Yo tengo miedo, todos vamos a seguir teniendo miedos, pero a partir de ahora vamos a tener estas herramientas que nos van a hacer que esos miedos sean, mira, el Se trampolín transformen, claro. para llegar a ese sueño hermoso y maravilloso por el cual a lo mejor has muchas veces soñado, pero te has quedado ahí en ese miedo paralizante. Entonces, te voy a sugerir que si en este momento tienes una pluma y un papel, hagas la siguiente anotación. Primeramente, identifica tu miedo y anota. Miedo a y escríbelo. Una vez que ya escribiste tu miedo, arranca la hoja, obsérvalo, léelo y habla con él. Yo creo que la parte que nos genera más miedo es, como decíamos, lo desconocido. Entonces, pues si no lo conozco me produce más miedo, pero entre más te le acercas, Como más lo darle un conoces. personaje, ¿no? Claro, ponle Hasta un con nombre, rostro, ¿no? ponle un nombre, ponle un color, ponle una forma. Entonces, toma tu miedo y si quieres hazlo en forma de dibujo o en forma de frase. Y una vez que ya lo tengas, dile, querido miedo, te doy las gracias. A partir de hoy voy a ser tu aliada y tú me vas a ayudar a dar el paso que sigue a la realización de mi sueño. Porque tú vienes a darme mucha información de lo que viene, del paso que tengo que dar. Ese miedo es el indicador. Entonces, en vez de frenarte, ahora
tú y tu miedo van a estar sumamente aliados. Ay, tengo miedo a manejar en las calles. Bueno, querido miedo, te doy las gracias porque existes, pero a partir de hoy tú vas a ser mi motivación, vamos a ser un aliado y me vas a ayudar a encontrar el motivo. Oye, Cristi, el pobre miedo lo desarticulas, ¿no? O sea, es el miedo de decir, chingado, si mi función es otra, no que seamos amigos. Pero te fijas cómo cambia, primero en escribirlo, 2, a hablarle. ¿Cuándo le has hablado al miedo? Al contrario, le dabas la vuelta y el miedo así grandísimo, ¿no? Pero ahora lo vas a ver de cerca y amorosamente le vas a dar las gracias que está ahí, porque viene a darte información. Es de donde tienes que trabajar. Cuando nuestra vida está lineal, bueno, dices, todo está bien, ¿para qué cambio? Pero empiezan los retos y los miedos, entonces esos miedos son claves para que puedas dar el siguiente paso. Y cuando ya los alías y te los pones a un lado, no los vas a quitar, los llevas contigo, miedo, contigo y conmigo, vamos a salir adelante. Porque voy a seguirlos teniendo, ¿no? Oye, Cristi, padrísimo lo que nos estás compartiendo. Y yo me pregunto, como este señor que fue a tu taller, ¿no? Una cosa es, yo estoy muy consciente del miedo que tengo y cuando no tengo el miedo, o más bien cuando no identifico qué clase de miedo tengo, pero hay algo que no me aviento a hacer. Por ejemplo, quizá no sea la señora que tiene una relación que no está bien, y que ahí se queda, ¿no? Y a lo mejor no hay ni a qué le tengo miedo. Cuando no se identifica, ¿cómo se trabaja? Cuando una persona está en una relación tóxica. Por ejemplo, vamos a ponerle, ¿no? Que es este miedo, que a veces ni siquiera se sabe a qué, Cristi. O en el ejemplo del señor que tú decías, ¿no? Que dice, pues yo soy seguro de mí, yo no tengo miedo, ¿no? ¿Qué hay para nuestra audiencia el que tú les puedas decir, mira, este es un indicador de que aunque tú te sientas bien y a lo mejor a ti no te agarra el sudor de manos, a lo mejor a ti no te agarra... Los indicadores más visibles. Exactamente. Date cuenta que no estás dando este paso. ¿Qué sería un indicador para este tipo de personas más mentales? Muy buena pregunta. Que a lo mejor es sutil. Muy sutil. Eso. Como nos hemos acostumbrado a vivir una vida adaptándonos, no realmente a lo que nos haga feliz, sino a lo que nos vamos acostumbrando, ¿no? Entonces, el indicador clave que aquí puede ser como el detonante es, ¿te hace realmente feliz? ¿Esta relación te hace realmente feliz? ¿Este trabajo te hace realmente feliz? ¿Este proyecto te hace realmente feliz? ¿Esta relación de manera como la llevo con mis hijos te hace realmente feliz? Si realmente te hace feliz, vas por buen camino. Pero si hay algo que realmente no te hace feliz, que no te ayuda a tu satisfacción personal, ahí hay algo que trabajar. Hay un miedo escondido. Es decir, pues sí me gusta este trabajo, pero entonces no te hace realmente feliz. Entonces ahí hay algún miedo escondido. Cristi, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, Ay, pero antes de que te vayas no podemos empezar ya a hablar de cómo canalizarlos, ¿no? Cómo trabajarlos. ¿Qué otros tips ya nos has dado padrísimos y muy precisos y certeros? Pero ¿qué otras cosas pudiéramos ayudarnos, ¿no? Para trabajarlos, ¿no? Además de hacerlos chiquitos, además de identificarlo, ¿qué más? Ahora vamos a la otra parte también que nos va a empoderar. Okay. Esta parte me encanta porque es como justo para el cierre, en la pregunta que me estás haciendo, es, ya identifiqué mis miedos, ya le hablé bonito, ahora vamos a potenciar con nuestra manera de percibir la realidad, con nuestros canales de percepción, lo vamos a potencializar. Es decir, vamos a potenciar esa energía que le ponemos a lo negativo. Si, por ejemplo, estoy enfocándome en las cosas del miedo, en las situaciones del miedo, pues lo hago más grande. Entonces, si sabemos del poder que tiene el enfoque en cuestión de energía, vamos dándole la vuelta. Ya identificaste, ya escribiste, ya le hablaste, ahora junto al lado del papel o en otro papel, con letra más grande, con colores si se puede, y casi tocándote en el corazón cuando lo acabes de leer, escribir. ¿Qué beneficios vas a tener después de pasar este miedo? Wow. ¿Qué me regalos? imaginé yo, mira, haciéndolo, sí. ¿De qué vas a disfrutar después de este miedo? ¿Cómo te vas a sentir una vez que ya digas que sí, que apruebes, que inicies este proyecto? Eso que te ilusiona, hazlo grande.
Escríbelo, a diferencia de cómo lo escribiste al principio, con letras más grandes, mayúsculas, negritas, subrayadas, colores, grande. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo vas a escuchar? ¿Y cómo vas a ver tu vida cuando este paso ya lo des? Entonces, ahí es donde, wow, esto me gusta, me encanta sentirme así. Entonces, ahí pongo mi enfoque, aumenta mi energía, mi estado emocional cambia y me siento fregón. Y todos los días, Cristi, hay que hacer un repaso, Sí, ¿sí? ¿No? Porque eso es si todos nos los dejamos de días. esto, también este monstruito que ya hicimos chiquito vuelve a crecer, ¿no? Claro, Es muy importante. porque la mente se entrena. La mente se entrena, como cuando vamos al gimnasio, ¿sabes? Claro. Con un día o dos no vamos a tener el músculo que quisiéramos después, ¿no? Pero vamos a entrenar también las posibilidades agradables que conecten con eso. Todos en esta vida, tú, el equipo de trabajo, yo y tú que estás en casa, hemos nacido con esas cosas hermosas, divinas, Esos talentos, talentos. cualidades. Eso con lo que soñaste, retómalo. Es el momento en el que digas, la vida se vive una vez y yo tengo el poder desde mi mente para crear estos estados óptimos y funcionar. Mira, de mí te vas a acordar, vas a ver. Cristi, yo te quiero preguntar, por ejemplo, es padrísimo lo que estás compartiendo y acuérdate, comunidad Amarse, la información es para que se practique, si no queda como un tema para platicar, entonces no. A ver, Cristi, si ya hicimos esto, ¿no? Ya pusimos el miedo del chiquito y bueno, colores y bonitos, ¿cómo me voy a sentir? Dice Miguel, bueno, hay que estarlo leyendo, pero hay momentos en que, ay, se nos baja la energía y no tenemos como wow, ¿qué hacemos entonces? Cuando lo estemos haciendo, digamos, ay, como que hoy no es mi Tengo día, hoy no me ganas, ¿no? sentí bien, me llegó el periodo, a las mujeres que nos encanta justificarnos con el periodo, ¿qué hacer? ¿Qué nos recomiendas? Cuéntanos. Lo que desarrollamos una vez que estamos haciendo esto como entrenamiento es el despertar de la conciencia, ¿no? Entonces, me estoy sintiendo estimulada por el exterior o mi periodo, lo que sea, que me está produciendo me entristezco, me da miedo, estas emociones o estados emocionales desagradables, pero al estarlo teniendo en la conciencia ya te das cuenta cuando están pasando por ti. Entonces, cuando tú identifiques otra vez, oh, ya me sentí mal, inmediatamente sabes que eres consciente, que ya lo estás identificando y que tú misma y tú mismo tienes el poder de reactivar y salirte inmediatamente del ciclo del miedo. Acuérdense mucho del ciclo del miedo. Entonces, si te sientes triste, pues identifica si tienes necesidad de llorar. Me pasa, ¿eh? A mí de repente me aíslo, digo, tengo ganas de llorar. Yeah. Deme mi tiempo. Otra de las cosas también, por ejemplo, cuando yo estoy con esta emoción de tristeza, mi hija llega y me dice, al principio me decía, mamá, no llores, todo va a estar bien, tranquilízate, vamos a estar bien. Ella me decía así, ¿no? Entonces yo al principio, cuando estaba más pequeña, ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta de lo importante que era ser congruente con mis emociones y cómo yo le iba a querer a ella enseñar educación emocional cuando yo no era congruente, ¿no? Entonces, cuando de repente tengo mis ganas de llorar, porque me gusta llorar también y me gusta vivir, a veces no me gusta en periodos de depresión, ¿no? Pero sí me causa tristeza, lloro, mi hija me ve y mamá, ¿todo va a estar bien? Y dije, sí, mi amor, todo va a estar bien. Mamá necesita llorar. En este momento tengo necesidad de llorar. Voy a llorar y después me lavo mi cara, me la limpio y después todo va a estar bien. Le empecé a decir. Le enseñas después, indirectamente. ¿Sí? ¿sabes qué hacía ella después? Mamá, Tengo voy a llorar. Y yo, wow, bien, tengo ganas de llorar y voy a estar bien. Digo, bendita congruencia. No le puedo decir no llores cuando yo sí lloro, ¿no? Entonces enseñamos con el ejemplo. Entonces, volviendo a tu pregunta importante es hacer consciente que este ciclo o te puedes quedar ahí o pronto te puedes salir y conectar con esos recursos que sí tienes. ¿Cómo te vas a ver a pasar? Pero sobre todo, no querer siempre estar bien. O sea, el querer estar bien, claro, es como muy general, pero si en ese momento necesitas llorar, aíslate, llora. Y cualquier desahógate. emoción, ¿no? O sea, enojo, o sea, sí, vergüenza, culpa, Luego hacemos, todo me lo... Luego platicamos como de esta parte de la inteligencia emocional que Sí. también es sumamente importante, pero en el manejo de miedos eso es básico, darte cuenta de la importancia de salir del ciclo del miedo porque hasta tu fisiología va hacia abajo, ¿sabes? Entonces, hacia abajo te condicionas mejor, mirada hacia arriba, me disperso, me doy cuenta, mi miedo es real,
¿Es paralizante? Ah, bueno, entonces si es paralizante, empiezo a hablarle a mi miedo, lo escribo en chiquito, en grande, lo que me va a venir después que aborde ese miedo, y ya, me conecto con eso. Oye, me recuerdo una vez, no sé si tú también fuiste conmigo, ¿te acuerdas cuando fuimos a Anthony Robbins, no? Que Anthony Robbins habla muchísimo de la fisiología, ¿no? Claro. De cómo es que dice, ¿sabes qué? Si te estás detectando, cuando estás detectando el ciclo que tú nos estás compartiendo, él dice, ¿sabes qué? Pon el pecho hacia adelante, ¿no? Y siéntete empoderado, porque esta posición, apenas hagas esto, también a nivel neuronal va a empezar a cambiar, ¿no? De hecho, también hablaba de otra posición, la del héroe, ¿no? No por nada, todos los superhéroes se ponen las manos en la cintura, ¿no? Robbins, mis respetos, o sea, imagínate a qué grado ha llegado él de su fisiología y del poder de su cuerpo, que cómo creció en tan poquito tiempo. Yo cuando leí su biografía y supe que en un año creció como 12 centímetros o no sé cuántos exactamente, pero se dio un estirón y es un hombrezote, Sí. ¿no? Entonces también es la congruencia de poder estar en comunicación con tu cuerpo, con tu naturaleza y el poder que tiene nuestra fisiología. Ahora, ¿cómo podemos todavía transformar, que este sea nuestro cierre, ese miedo todavía en más empoderamiento? ¿Tienes algún otro tip que pudiéramos llegar? El tema se llama del miedo al poder. Exacto. Entonces, ¿cómo poder todavía ser más poderoso? Y no poderoso desde, encanta. ¿sabes? Desde la soberbia, ¿no? No. de- Y justamente qué bueno que lo mencionas, porque cuando yo explico el taller del miedo al poder, no es tanto del poder, del superpoder y la soberbia, yo puedo, ¿sabes? Sí, Sino sí. del yo puedo, del me la creo y lo logro porque tengo los recursos, confío en mi naturaleza y mi sabiduría interior que lo voy a lograr. Ese es el verdadero Ujú. poder. No, mira, te pongo el ejemplo. Digo, en nuestro giro, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que fortalece, y no te estamos hablando, porque luego es bien importante, Miguel, Cristi, yo les comento que cuando vemos personas con esta, así, dices, yo quiero, pero yo soy tímida o mi personalidad es más introvertida. Entonces, no se trata de que tú tengas esta clase de empoderamiento, es en ti, en que tú saques tus virtudes. Lo que te digo, ve a la Madre Teresa de Calcuta, chiquita, pero mira todo lo que hizo. Estaba viendo la biografía de Gandhi, ¿no? O sea, lo que hizo Gandhi, que sin pelear y sin grito, mira, paradito. Esta clase de poder es la que nos estás diciendo cómo sí hacerle, ¿verdad, preciosa? Claro. Ok, síguenos comentando con el tip. Bueno, ya por último, para cerrar, una de las técnicas que a mí siempre me han gustado y me ha funcionado y lo he trabajado pues en los talleres. Yo estoy certificada en programación neurolingüística y la parte de la visualización es básica. Entonces, el crear escenarios a través de la visualización nos permite adelantarnos a una realidad creada, fabricada a favor. Entonces, la visualización es una técnica que incluso corredores o atletas de alto rendimiento siempre lo tienen muy enfocado porque saben que al cerebro lo entrenas con ese poder de la visualización, aunque nunca hayan corrido en esa pista, pero ellos ya estuvieron ahí, físicamente no, pero en su mente ya la recorrieron y para el cerebro no es nuevo, el cerebro no distingue si está real o no, si pasa por la mente, para el cerebro es real. Entonces, el poder de la visualización nos ayuda muchísimo a lo que nos condiciona prácticamente a dar un paso hacia adelante en vez de empezar desde cero. Entonces, visualízate. ¿Cómo te ves sin el miedo? ¿Cómo te ves después de que salgas? Y hazte estas 3 preguntas. ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a sentir cuando camines aún con el miedo? ¿Y cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Y cómo te vas a escuchar? Porque hasta cuando hablamos con el miedo a un lado, se nota. Sí, claro. Cómo me veo, cómo me siento y cómo me escucho, pero imagínatelo tal cual, con el Como si ya lo escenario, hubieras como si estuvieras tenido, ¿no? ahí, es más, Claro. hasta imagínate la ropa que vas a traer, en ese reto, en esa nueva reunión, todos los detalles que le puedas poner en color, en grande, la voz que te diga palabras afirmativas y cuidar mucho nuestro diálogo Como que interno. usando todos los sentidos, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de decir, lo visual, lo auditivo y lo sinestésico, ¿no? Lo que Eso. huelo, lo que siento, ¿Cierto? eso. Eso, porque estos 3 canales de percepción es nuestra manera en la cual percibimos la experiencia. Entonces, a través de estos sentidos vamos a crear nuestra propia experiencia. No, y mira, Cristi, por ejemplo, ahorita que compartes con tu tono de voz, de verdad se siente una energía. energía O sea, la cambia, claro. forma en la que hablas es como, qué padre, ¿no? O sea, me transmite Sí, me tanto. voy. No, es que de verdad está padrísimo.
padrísimo. Entonces, miren, comunidad, ¿qué les decimos? Ustedes están viendo. Ya los dejaron empoderados. No, de Ya verdad. nos empoderamos Entonces, háblate, escúchate, utiliza estas herramientas que son tan importantes y mira que son tips de talleres, ¿verdad, Cristi? muy poderosos. No, de verdad, muchas gracias. Qué generosa estás siendo al compartirnos estas cosas que tú estás haciendo con la gente que es presencial, ¿no? al Muchísimas contrario. gracias. Cristi, cuéntanos si tienes próximamente algún entrenamiento. Sabemos que ahorita pues no se puede, pero de manera presencial, pero estás haciendo algo en línea, estás haciendo algo, no sé, das coaching personal, ¿dónde te pueden estar escuchando en la radio? Cuéntanos, ¿dónde te siguen? Gracias. Pues ahorita estoy en vivo con mis programas en la radio. Estoy en Grupo Radiorama de Occidente a través de la estación Simplemente Supérate y la estación de @88.7 de FM. Mi programa se llama Del miedo al poder, perdón. Ese no. Ya me quedé. Pregúntale al experto, donde entrevisto también expertos. Sí, yo Miguel tenía ya la estuvo oportunidad conmigo de hace ir. algunos años en el programa, entonces ahí constantemente estoy compartiendo información valiosa junto con especialistas, con expertos, ¿no? Entonces, pueden verlo también en línea por las personas que no lo pueden escuchar aquí en la zona Por metropolitana Facebook, ¿no? de Guadalajara. Por Facebook, mi Facebook es Cristi Zúñiga, así me buscan, Cristi con Y, Zúñiga con Z, Ñ, I, G, A. O también tengo la página del programa exclusivamente que se llama Pregúntale al experto. En esas dos páginas de Facebook siempre hago todos mis programas, los pueden ver ahí también, igual como este. Y en Instagram me pueden seguir, de repente me pongo muy inspirada a compartir frases, a compartir videos, cápsulas que de repente también tengo en televisión, colaboro en otro canal de televisión, también las subo con tips muy prácticos. Me gusta ser a mí muy práctica, que a ver qué me sirve, qué me llevo, qué aporta para mi vida, ¿no? Entonces ahí me pueden seguir también en mi Instagram, Cristi_Zúñiga_oficial. Y sobre los talleres, ahorita, pues como bien lo mencionaste, presenciales no tengo, acompañamientos personales tampoco, lo tengo en línea. Entonces, me encantaría que si tienen interés en alguno de mis talleres en línea, me pudieran contactar a mi número de celular, algún WhatsApp que me manden, les mandamos Ya lo tenemos ahí información en de pantalla. dónde conectarse, o en mi página de internet, en mi página de Facebook o en Instagram. Pues Cristi, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Esperamos que encantado. nos vuelvas a visitar. Esta es tu casa, con otro tema de empoderamiento, de inteligencia emocional, ¿no? Para toda la comunidad Amarse. Así que de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, Ivette. No, hombre, No sé, es ¿cómo? tiempo de irnos. Cristi, preciosa, de verdad. Familia, pongan ustedes ahí su cuadrito. Ya, denle la torre al miedo. Ya tenemos mucho cómo sí poder Háganselo hacerlo. amigo. Sí, la verdad que sí. Los queremos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerda que te estamos leyendo y a compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Gracias, familia. Hasta luego.